Buenos días para todos. En primer lugar, Marce, muchas gracias por esa super presentación. Aprendimos un montón. Yo quiero hacerles una pregunta a todos y es, levante la mano quién usa WhatsApp en el día a día. Bueno, la verdad no veo ninguna mano que no esté alzada. Y quiero empezar esta charla diciendo eso porque es que a nivel de Latinoamérica y el mundo, todos los días tenemos más de 700 millones de conversaciones entre empresas y personas a través de WhatsApp. Y eso nos deja una pregunta: ¿cómo podemos aprender a utilizar estas herramientas y las tecnologías actuales para apalancarnos en ellas y llevar a nuestros negocios a un siguiente nivel? Me presento, mi nombre es Santiago García, soy un líder de DevOps en EPAM Systems. Todos para que visiten el stand y pregunten, tenemos vacantes, proyectos, entrenamientos donde ustedes pueden llegar a aprender en la empresa. Y hoy les voy a hablar acerca de un poquito de lo que me gusta a mí, que es Amazon Web Services y cómo apalancarnos en la nube de Amazon para crear proyectos con inteligencia artificial. Y hoy vamos a hablar de un chatbot en WhatsApp. En primer lugar, quiero empezar con esta frase. Esta frase nos dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y mi objetivo del día de hoy es aterrizar estas tecnologías que aparentemente parecen mágicas y ver cómo funcionan por detrás. Vamos a ver esos chatbots que hablamos por WhatsApp o por otras plataformas, cómo funcionan y por detrás qué está pasando. El contenido va a ser muy sencillo, lo vamos a ver en tres partes. Primero vamos a aprender acerca de cómo funciona la inteligencia artificial generativa, un contexto muy básico porque tenemos más speakers y más charlas relacionadas del tema. Luego vamos a ver cómo funcionan los chatbots. Hoy voy a hablar acerca de WhatsApp, pero esto se puede replicar a Instagram, Facebook, Telegram y cualquier otra plataforma que tengamos. Y posteriormente vamos a aterrizar todos estos conceptos en Amazon Web Services. Para el que le interese el tema, al final vamos a tener una demo donde todos van a poder acceder al repositorio fuente programado en Python, un lenguaje muy amplio para que todos los puedan utilizar y desplegar en sus propias cuentas. Primera pregunta es, ¿qué es Generative AI? Todos hemos escuchado este tema, yo creo que todos estamos familiarizados, pero la esencia es cómo con inteligencia artificial podemos crear contenido. Y aquí pues un ejemplo de utilizar DALL-E, un lenguaje, un modelo fundamental que nos permite crear imágenes. Y le dije, ve, dame un cartoon de un robot con la bandera de Colombia. Ahí tenemos nuestro resultado. Obviamente tiene oportunidades de mejoras, pero uno pensar, yo nunca en la vida hubiera pintado ese robot, así me lo hubiera propuesto por un mes. Entonces es muy interesante ver cómo van evolucionando y también para dónde vamos. También es muy importante aclarar que, así como nos decían hace ahorita, estamos en este momento en un momento muy bonito de la historia, mejor dicho, estamos en la carrera de Generative AI. Vimos que tuvimos la carrera espacial, cuando muchos países querían llegar por primero a la Luna, llevar un hombre a la Luna, etc. Hoy en día estamos viendo una carrera donde las empresas líderes, tenemos empresas como OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Amazon, todas están invirtiendo muchos recursos y teniendo un montón de procesos, proyectos e iniciativas para crear estos modelos. Nosotros como consumidores no tenemos que crear los modelos, tenemos que aprender a utilizarlos. Y ahí es donde es muy importante aclarar esto. Creemos que tenemos un montón de modelos, todos se hacen comparativas, se analizan qué está pasando por detrás, pero nuestro objetivo es entender para qué nos sirve y utilizarlo en nuestro negocio. Empecemos partiendo de un foundational model, un modelo fundamental. Un foundational model no es más que un algoritmo, una inteligencia artificial que lo que nos permite es, a través de un montón de procesos y a través de el artículo que nos presentaban ahorita, con eso empezó Attention is all you need, con eso empezamos a tener formas de, con unos datos y mucho GPU, procesamiento gráfico, poder entrenar modelos que fueran capaces de entender todos esos datos y utilizarlos para crear contenido. Pero cabe aclarar algo, no son poquitos datos, son muchísimos datos y muchísimo GPU. Por eso solamente las grandes empresas que tienen mucho capital son las que entrenan estos modelos. Entonces, en esencia, eso es un modelo. Estamos conversando con un ente, una entidad, un algoritmo que por detrás tiene muchísimos datos, muchísimo procesamiento, y el objetivo es nosotros entender cómo fue construido para poder saber que está preentrenado. Preentrenado significa que los datos que tiene el modelo son datos antiguos. Si pasa algo hoy y utilizamos un modelo que no fue entrenado por alguna noticia nueva o una información de nuestro negocio, pues el modelo no la va a saber. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta. Muy bonito esto, pero
¿Cuál es la diferencia con los modelos tradicionales de Machine Learning? Esta gráfica sacada del reInvent del año pasado, 2023, que es un evento de Amazon Web Services, nos dice: los modelos anteriores así funcionaban. Para cada tarea que tuviéramos, por ejemplo, crear contenido, resumir contenido, hacer preguntas y respuestas, había un modelo y ese modelo era entrenado durante un ciclo de vida del respectivo modelo para poder ser utilizado. Y cada uno de esos modelos requería su propio Y en la derecha vemos cómo se ve el paradigma actual. El paradigma actual se ve muy diferente. Con un solo Foundational Model o con un solo ente central vamos a poder realizar todas estas tareas. Y esto es muy interesante porque no solamente nos exige entender qué necesitamos, sino también cofotizar esos modelos que acabamos de ver para realizar todas las tareas que necesitamos en la industria. Y ahí también va a requerir, bueno, sabemos que tenemos los modelos, pero ¿cómo los utilizamos? Para eso tenemos esta pirámide. La parte de abajo de la pirámide quiere decir que es más costoso, la parte de arriba es que es más económico, y la pirámide empieza. Los grandes ligas crean los modelos. Ahí está OpenAI, ahí está Amazon, ahí está Meta, ahí está Google creando los modelos. Son modelos que se demoran semanas, meses y potencialmente vamos a ver modelos que se tardan años en entrenar. Pero nosotros no tenemos que ir allá. Nosotros no necesitamos un nivel tan avanzado de conocimiento porque además es extremadamente costoso. Entonces, el siguiente nivel es un fine tuning. Hacer un sobreentrenamiento por encima de los modelos que ya existen. También es interesante y posiblemente algunas empresas lo necesiten. ¿Cuál es el reto? Que hay que entender cómo fueron entrenados esos modelos, hay que entender ese ChatGPT cómo fue entrenado, hay que entender ese Cloud cómo fue entrenado y sobre eso entender sus embeddings y sus procesamientos internos. Es interesante, pero realmente requiere un conocimiento muy avanzado. Por esto normalmente no vale la pena hacerlo a menos de que tengamos unos requisitos muy específicos en la industria. El siguiente nivel, aquí es donde se están creando todas las empresas hoy en día. Aquí es donde se está moviendo el mercado. Aquí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de aprender. En esta capa estamos hablando ya de un Retrieval Augmented Generation. Es sacar contenido de nuestras empresas, de nuestras bases de datos, de nuestras industrias y agregárselo como contexto a estos modelos. Es decir, si yo tengo información personal mía o yo tengo información de mi propia empresa, yo necesito, cuando interactúe con el modelo, saber cómo entregarle esa información y cómo hacerlo rápido. Porque obviamente si yo tengo procesos que son realmente, por ejemplo, para un chatbot que tiene que ser muy hábil, yo no le puedo entregar eso y responder en una semana, ya mi cliente compró con la competencia. Entonces, en este momento es donde aquí se está moviendo la mayor cantidad de empresas e investigaciones y hoy vamos a ver un ejemplo de RAG en vivo en directo con el chatbot de WhatsApp. Y por último, y no menos importante, que todos los procesos necesitan es un prompt engineering. O también vamos a ver muchas charlas donde vamos a aprender de esto, las mejores prácticas, cómo preparar esos prompts. Y por detrás, cualquier tecnología que utilice estos sistemas de inteligencia artificial generativa tiene un prompting embedded. Entonces vemos que no es que necesitemos la una o la otra. Hay que entender nuestro negocio, nuestra empresa y con base en eso a saber adaptar y subir o bajar el nivel de la dificultad o el entrenamiento. Con esto lo que sí es, los modelos por sí solos son muy interesantes, pero también hay que entender que los modelos interactúan con servicios, con procesos, con soluciones que necesitamos en el día a día. Y para que estas soluciones escalen, sean lo suficientemente flexibles y resilientes, que tengamos gran cantidad de usuarios, ¿qué hay que hacer? Hay que desplegarlas. Hay que tenerlas funcionando en alguna nube o en algún sistema que sea capaz de escalar para la demanda de nuestros clientes. Si creamos un sistema para un usuario, posiblemente va a funcionar en nuestra máquina local. Para 100 usuarios, 200, de pronto ya tenemos unos servidores propios, pero lo mejor es empezar directamente en la nube. Y aquí tenemos el cuadrante de Gartner del año pasado que nos compara objetivamente cómo se encuentran las nubes, es decir, las plataformas de cloud provider, y vemos que tenemos los tres grandes. Tenemos Amazon, número 1, número 2 tenemos Azure, número 3 tenemos Google. Hoy les voy a hablar de Amazon, les voy a hablar de Amazon Web Services, pero todo esto que estamos viendo lo pueden montar también en Azure, en Google, hasta en Alibaba Cloud si quisieran. Entonces con eso premisa, ya lo que sigue es,
cómo aterrizar estos conceptos de Generative AI en la nube de Amazon Web Services. El servicio para lograr esto se llama Bedrock. Bedrock es un servicio que es un ecosistema para poder interactuar con estos modelos fundamentales y poder generar contenido con Generative AI. Con este servicio vamos a tener facilidad de una manera muy rápida y directa de interactuar con ellos, agregar RAG, agregar agentes, agregar una serie de funcionalidades. El primer gran beneficio es que nos va a permitir de manera programática interactuar con cualquier modelo fundamental. Cualquiera que vimos ahorita en pantalla. Y obviamente están subiendo más la lista de los modelos nuevos que están haciendo. Es un servicio muy dinámico. Entonces, de manera programática con una API o con un SDK, de una manera, por ejemplo, desde Python, JavaScript, desde cualquier lenguaje que les guste a ustedes, van a interactuar con este servicio. Número 2 es que nos va a permitir, de una manera muy transparente, incluso serverless, agregar información de sus negocios, de su empresa, por ejemplo, documentos en PDF, bases de datos, documentos en JSON, o sea, cualquier documento que ustedes quieran agregarle al modelo de una forma sencilla. Para que él entienda, lo vamos a poder hacer con RAG. Esto se llama bases de conocimiento, en inglés Knowledge Base, y ahorita las vamos a ver más adelante durante la presentación. El tercer componente que es supremamente importante es, ahorita vemos que los modelos son preentrenados, precisamente GPT es pre-trained. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos que darle información que es muy dinámica, por ejemplo, información que está en bases de datos cambiando constantemente, no podemos crear un modelo cada vez que llegue esa información. Ahí es donde necesitamos poder, en tiempo real, llamar a una app o llamar a una base de datos y sacar esa información. Esto se le conoce en Bedrock como agentes. Y esos agentes nos van a permitir de una manera muy sencilla sacar información en tiempo real para agregarle, por ejemplo, datos de una API nuestra privada o incluso una base de datos propia. Entonces, cuando ahorita damos el chatbot y estemos conversando con ese chatbot es capaz de interactuar con mis propias informaciones. Ahorita lo vamos a ver mucho más detallado, pero es muy interesante porque ya con esto vamos a tener información de nuestra empresa de una forma sencilla a través de Bedrock. Y por parte general, y súper importante, hoy no voy a hablar mucho de la seguridad, pero Bedrock nos ofrece una capa de seguridad adicional para protegernos de diferentes ataques. Por ejemplo, hoy en día tenemos un ataque que se llama Prompt Injection. Entonces, Prompt Injection lo que tratan es sacarnos información de nuestra empresa y hay que protegernos de esto. Y hay diferentes tipos de ataques que van naciendo, entonces es muy importante agregarle la seguridad a estos modelos y hacer un testing de los mismos. Ya con esto pasamos a la segunda parte de nuestra presentación. Ya sabemos que la inteligencia artificial generativa a través de Bedrock nos va a permitir funcionar y crear diferentes sistemas generativos. Pero ¿cómo funciona un chatbot? Yo creo que ya muchos de los que están aquí presentes saben qué es un chatbot y cómo funciona, pero voy a repasarlo para que lo tengamos presente. Cuando una conversación inicia, ese es mi celular, está Santi hablando por WhatsApp, lo primero que quiero hacer es mandar un mensaje. Ese mensaje se lo va a enviar a alguien, lógicamente. Pero lo primero que va a pasar es que ese mensaje va a llegar ¿a dónde? A los servidores de Meta. ¿Y por qué llega a los servidores de Meta? Pues porque Meta no solamente es el dueño de WhatsApp, sino que ellos tienen una infraestructura para recibir los mensajes y enviar esos mensajes de vuelta. El acto de recibir un mensaje desde, por ejemplo, WhatsApp o desde cualquier aplicación y poder recibirlo para enviarlo hacia otro lugar se llama un webhook. Webhook realmente no es más que un endpoint HTTP. Eso es un request REST con los que hemos programado desde que aprendimos a programar. Entonces es muy sencillo, uno tiene que entender que Meta nos va a permitir cuando enviamos un mensaje recibirlo. Apenas lo recibimos, ¿qué sigue? Ya tenemos que procesarlo y recibirlo en nuestros servidores, en nuestras máquinas, en nuestros APIs. Entonces lo que sigue es, vamos a tener esa información enviándola hacia una API que va a ser nuestra. Esa sí la vamos a controlar. Esa hay que crearla. Y nosotros debemos elegir dónde la vamos a crear. Pero como podemos ver, aquí tenemos una arquitectura que empieza a tener dos componentes. Dependemos de Meta, los creadores de WhatsApp, y dependemos de un sistema externo que hoy lo vamos a montar en AWS. Obviamente pueden reemplazar la caja amarilla por la nube que les guste más a ustedes. Apenas recibimos ese evento que sigue procesar. Entonces, ¿qué es procesar el mensaje? Pues muy sencillo, es entender qué quiere el cliente,
tener en cuenta esa información que nos están pidiendo de nuestras bases de datos, de nuestros documentos, del modelo de negocio, procesar ese mensaje y pues lógicamente la parte final que es enviarle de vuelta a ese usuario una respuesta. Entonces nosotros enviamos un mensaje y a los 5 segundos ya nos está enviando una información de vuelta a ese chatbot. ¿Eso qué significa? Una API de vuelta, pero esta API ya es de Meta. Es decir, tenemos que enviar nuevamente un request HTTP, pero a Meta. Entonces, repasemos el flujo. Yo envío un mensaje, ese mensaje llega a un hueco de Meta. Apenas el audio de Meta, luego lo vamos a poder redireccionar hacia una API propia que nosotros controlemos. Luego va a llegar un momento donde procesamos ese mensaje y ese procesamiento de mensaje puede ser tan sencillo o tan complejo y robusto como nosotros lo necesitemos. Y por último hay que dar una respuesta que simplemente es un request para enviar una respuesta hacia nuestro usuario. Entonces con este diagrama que tenemos podemos montar un chatbot en cualquier plataforma, por ejemplo WhatsApp, pero también podríamos hacerlo en Telegram o cualquier otra plataforma de conversación. Incluso por ejemplo Teams y Google Chats o Slack funciona de la misma manera. Y ahora quiero aclarar algo acá. En esta diapositiva vemos unos límites. La parte central es una parte donde vamos a configurarlo y la parte de la derecha hay que crearlo. El rep que les voy a mostrar al final, que es open source, va a tener el código fuente para crear la parte de la derecha, que es crear la solución en Amazon. Pero en la parte de Meta, pues ellos ofrecen una forma de configurar ese webhook y configurar los mensajes para saber cómo redireccionarlos. Entonces la dificultad cognitiva de la parte de la Meta es 1. La dificultad cognitiva de la parte de la derecha, pues es, no sé, un 5, un 8, es un poquito más complejo. Pero hoy lo vamos a explicar en detalle para que no se preocupen. Entonces, ¿cómo construimos esto? Lo que vamos a estar construyendo hoy, para que repasemos cuál es el reto y cuál es la demo, es un chat de WhatsApp que nos va a permitir tener información en tiempo casi real de nuestros documentos, de nuestros eventos, por ejemplo, qué eventos tengo para cierto día, de nuestros contactos, cuáles son mis contactos y mis pendientes, qué actividades yo, Santi, tengo pendientes por hacer. Obviamente es un ejemplo práctico, pero ustedes lo pueden adaptar a su empresa cambiando un par de líneas de código y un par de documentos. Entonces, para plantearnos esta arquitectura y resolverlo, yo creo que Descartes nos dice hace mucho tiempo es, cuando tengamos un problema difícil que hay que hacer, partirlo a partes más pequeñas y solucionar una parte a la vez para poder reducir esa complejidad y luego juntar esas partes. Las partes para resolver este problema son las siguientes. Primero, cómo recibimos el mensaje de WhatsApp de forma programática desde Meta hasta nuestros servidores, hasta nuestras APIs. Número 2, cómo procesamos el mensaje. No es lo mismo recibir un sticker en WhatsApp que recibir un texto, que recibir una imagen, que recibir un video, que recibir un audio inentendible. Entonces hay diferentes maneras de procesar un mensaje. Número 3, la parte de inteligencia artificial. Cómo entendemos ese mensaje y lo respondemos de vuelta según lo que quiere el usuario. Y la parte final es cómo respondemos ese mensaje. Cómo una vez teniendo esa respuesta se la enviamos de nuevo a Meta. Y aquí es donde ya vamos a hacer cada parte de una forma agnóstica genérica, es decir, que la pueden montar en sus propios servidores y luego la vemos versión Amazon Web Services. Entonces, recibir el mensaje, muy sencillo. Nos llega el mensaje en webhook, habilitamos una API RED por ejemplo, y esa API guardamos el mensaje en una base de datos. Entonces, recibimos una información y la guardamos. Este es el ejemplo clásico de un CRUD, pero aquí solamente es un C, solamente estamos creando el mensaje. En versión Amazon Web Services, ¿cómo se ve esto? Tenemos un API Gateway, una forma de crear APIs en Amazon Web Services de forma muy sencilla. Todos los componentes que están viendo aquí hoy son serverless. Incluso la mayoría están en la capa gratuita. Una solución como la que vamos a ver hoy, con poquitos usuarios puede valer $1. Con muchos usuarios ya la cosa va cambiando. Vamos a pagar por tanto uso, tantos clientes que tengamos. Vemos que recibimos el mensaje en una lambda, es decir, una forma de procesar esa información. Vamos a guardarla en una base de datos y ya tenemos el mensaje. Entonces, si yo le escribo a mi asistente virtual, a mi chatbot, hola, quiero tal cosa, pues ese mensaje va a llegar y se va a guardar en una base de datos. Esa base de datos, ¿por qué es importante? Porque tenemos una transaccionabilidad, pero también el día de mañana que queramos tener métricas, analíticas, oportunidades de mejora, vamos a tener todos los mensajes.
La parte número 2 es procesar el mensaje. Esto es un gráfico súper simplificado que simplemente si es una imagen hacemos esto, si es un texto hacemos lo otro, si es un sticker hacemos esto, pero realmente hay una validación, hay unos procesamientos y luego hay que responder. ¿Esto les suena a qué? Esto suena a orquestación. Para los que no conocen esta palabra, orquestar es poder de una manera muy sencilla, como un director de orquesta, decir qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Esto va a requerir unas transiciones lógicas. Si estamos hablando desde el mundo más bajito, sería una máquina de estados. Y aquí es donde tenemos una solución en AWS que es Step Functions para crear una máquina de estados que vaya procesando y haciendo cada paso. Y número 2, vamos a tener lambdas para procesar cada información. Vemos en pantalla una forma sencilla de hacerlo. Validamos el mensaje, vemos qué tipo de mensaje es, por ejemplo, un mensaje de tipo texto, procesamos el mensaje y lo enviamos. Entonces, por ejemplo, si el mensaje fuera un audio, hay que agregar un paso adicional. Habría que pasarlo por la cajita que dice copies, pasar esa audio a forma texto y luego procesar el texto. Entonces aquí es donde también hay que ser creativos y tener claro cómo funcionan los mensajes y las respuestas que queremos enviar. La parte número 3 es generar la respuesta con inteligencia artificial. Para generar la respuesta con inteligencia artificial vamos a tener a nuestro gran amigo que son los Foundational Models. Los vemos en la parte de abajo. ¿Cuál es el objetivo de este paso? Con un input del usuario, es decir, lo que el usuario quiere, poder en internet, no existen en esos modelos. Y número 2, con los modelos fundamentales. Con esas dos herramientas y con RAG, lo que vemos ahorita, vamos a poder crear esa respuesta y enviársela de nuevo hacia nuestros clientes. Y aquí vamos a ver la arquitectura. Entonces, vamos a leer un momentico para que la entendamos. Pero créanme que se puede ver complejo, pero realmente es muy sencillo. El lente morado, toda la mitad que se llama Bedrock Agent, es el lente que es capaz de recibir la información. Él va a recibir el prompt o el request que nosotros le estemos enviando. Y él va a tener dos alternativas. La alternativa número 1 es sacar información de nuestros datos privados de nuestra empresa. Por ejemplo, documentos en PDF. ¿Y uno dónde guarda documentos en PDF en Amazon Web Services? Pues en la parte de abajo vemos un bucket, un balde, una buqueta. Amazon S3 o un bucket nos va a permitir guardar documentos de una forma muy económica. Estos documentos luego los vamos a pasar por una base de datos vectorial. Más adelante hay charlas que van a hablar sobre los embeddings y cómo funciona esto por detrás, pero aquí es el diagrama alto nivel. Y luego van a llegar a un componente que se llama Bedrock Knowledge Base, base de conocimiento. Háganse de cuenta que es como un catálogo muy rápido que cualquier request es capaz de entender qué se necesita y obtiene el documento de vuelta. Muy similar a cómo funciona un search engine, un navegador de búsqueda, un browser. Cuando uno escribe algo en Google, él es capaz de detectar uno que está escribiendo. Más o menos funciona de la misma manera. Entonces, esos tres componentes que ustedes ven abajo es lo que llamamos RAG, solo que es un RAG versión Amazon Web Services. Ahora, los otros componentes que no los he mencionado son los de la derecha. ¿Qué pasa cuando tenemos que sacar información en tiempo real de por ejemplo, nuestras bases de datos o nuestras APIs? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero sacar mis eventos de mi calendario? Todo el día yo agrego nuevos eventos y yo borro eventos. Yo no puedo entrenar mi modelo con ellos. En ese caso, yo necesito sacar la información más actualizada posible, porque las reuniones, pues en el trabajo se las agendan a uno. E incluso hay gente muy conchuda que faltando 10 minutos le pone a uno una reunión. Entonces, para ese tipo de problemas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los Action Rules. En esencia son los agentes sabiendo hacia dónde deben llamar una API, hacia dónde deben llamar una base de datos para sacar la información actualizada. Y esos dos componentes es lo que nos agrega el dinamismo, es decir, que nuestros modelos en tiempo real saquen información actualizada. Y con todos estos componentes que vemos acá, ya tenemos nuestra parte de inteligencia artificial generativa. Teniendo un input, procesando y entendiendo de dónde sacar los documentos o hacia qué APIs llamar y posteriormente dando una respuesta. El componente final y mucho más sencillo, este sí pues es mucho más práctico, es responder el mensaje. Responder el mensaje no es más que hacer una llamada a una API. Es decirle, oiga Meta, yo quiero responderle a mi cliente lo siguiente. Entonces si yo le pregunto, hola, ¿qué eventos tengo para hoy? Pues la parte final es responderle al usuario,
hola, tienes el polla.conf. Entonces, esta información, lógicamente, hay que dársela a Meta para que Meta pueda enviársela en EO hacia nuestros clientes. Y esto es una API. Y esta API, ¿cómo se ve? Tenemos un secreto que es la forma de comunicarnos con Meta de forma segura para que ese request solamente nosotros lo podamos enviar. Y versión Amazon Web Services se ve así. Tenemos una lambda. Esa lambda es capaz de hacer requests. Es decir, es capaz de hacer un llamado API o un request pues hacia un endpoint, y ese request hacia endpoint va protegido con un token de Meta. De esta forma es 100% seguro, encriptado, y garantizamos darle la respuesta al cliente. Entonces ya vimos muchos componentes, y estos componentes lo que nos van a permitir ahora es unir todos estos pasos que vimos en pantalla, los unimos y llegamos a esto. Realmente es lo que ya hablamos. La parte superior de esta arquitectura es una arquitectura donde tenemos, primero en la parte izquierda, Meta for Developers, es decir, la plataforma de Meta para interactuar de forma programática, y la parte derecha, nuestra cuenta de Amazon Web Services. Recibimos el mensaje por el webhook. Este mensaje llega a una API, es decir, llega hacia nuestras propias APIs que nosotros montamos y creamos. Luego, con una lambda guardamos esta información en una base de datos. Hasta ahí la parte número 1, recibir el mensaje. Luego, a través de DynamoDB Streams, es decir, a través de unos eventos internos de Amazon Web Services, lo que hacemos es que inicializamos el procesamiento de la información, que es la caja que vemos en todo el centro. Esa caja con Step Functions va a permitir un flujo, y ese flujo va a permitir cómo procesar el mensaje y según el tipo de mensaje que debemos hacer. La pantalla número 3 es la caja B de abajo. Nos vamos a comunicar con Bedrock. Vamos a utilizar esos modelos fundamentales. Y al hacer esa comunicación con los modelos fundamentales, vamos a poder generar la respuesta de forma dinámica con contexto de nuestra empresa. Y al hacer esta respuesta, pues lo que sigue muy sencillo, devolverle a WhatsApp, oiga, esta es la respuesta que usted le tiene que enviar a ese cliente o a ese usuario. Y así vemos un flujo completo, y todo eso que vemos en pantalla normalmente puede pasar en 1 segundo o 2 segundos. Incluso si lo quisiéramos hacer más óptimo, se podría optimizar para que fuera más rápido. ¿De qué va a depender esto? De qué tanto estemos dispuestos a pagar. Pero de una manera muy barata, muy económica y con pocos datos podemos estar haciendo una arquitectura como esta, funcionando por un mes y nos va a valer $1. Obviamente según la cantidad de usuarios y según la cantidad de flujo. Con esta arquitectura, ¿qué sigue? Pues muy sencillo, ya sigue la demo. Vamos a ver en vivo y en directo cómo funciona esto. Tenemos más o menos unos 8 minuticos para que lo veamos en acción, y les voy a explicar ya cómo se ve esto por dentro. Pero antes de mostrarlo, para el que quiera jugar, cacharrear, explorar esta solución, es open source, está en Python, y ahorita les muestro más o menos cómo funciona. Pueden escanear el QR o pueden acceder a ese link de GitHub. Entonces les doy unos segunditos para que lo escaneen y ya vamos a verlo en acción. Listo, ya va a pasar igual. Si alguien se queda sin escanearlo, no hay lío. Yo les puedo pasar el link o me buscan y yo les paso el QR. Entonces vámonos para la demo. La demo la voy a hacer en vivo y en directo. A mí me gusta mostrar las cosas live. Incluso voy a abrir mi propio WhatsApp. Ahí están viendo WhatsApp. Espero que no vean mensajes adicionales. Entonces, este es mi chatbot de WhatsApp. Ese chatbot realmente es como si ustedes tienen un número de su empresa, y este número de la empresa ustedes van a hablar con él. Entonces, ahí en vez de ser el chatbot, pues metan su número empresarial, metan su número propio, el que ustedes quieran, o incluso si ustedes son muy perezosos respondiéndole a los amigos, creen un chatbot que les responda por ustedes. Lo que vamos a hacer es entonces, primero vamos a saludar. Entonces, vamos a saludar a nuestro chatbot. Lo voy a hacer en español, y si nos da tiempo lo podemos mostrar también en inglés. Entonces, no voy a poner tildes porque tengo una mano, pero bueno, ustedes se imaginan la tilde ahí y la tilde ahí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero le voy a hablar muy genérico, que me dé la información y a ver qué me responde. Entonces, está en vivo y en directo, y lo que está pasando aquí es que les voy a mostrar en Amazon Web Services. En Amazon Web Services tenemos un servicio que se llama máquinas de estado. Obviamente esto es para el que le guste Amazon, pero pueden proyectarlo a cualquier nube como quieran. Vemos acá que tenemos nuestra máquina de estados. Esta máquina de estados pues recibe mensajes y procesa esos mensajes. Aquí me está mostrando las últimas conversaciones o eventos que han llegado.
creo que no tengo muy buen internet, pero vamos a ver si nos carga. Listo, entonces allá nos cargó, nos responde, hola Santi, bien, bueno, vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a ver si hacemos zoom. Listo. Entonces, hacemos zoom. Perfecto. Entonces, hola Santi, estoy bien, gracias por preguntar en qué puedo ayudarte hoy. Entonces me saluda como Santi. ¿Por qué? Pues porque sabe quién soy yo. ¿Y por qué sabe quién soy yo? Pues porque yo le he puesto un montón de contexto e información que se asocia a mi número y guarda a mí como me gusta que me llamen. Entonces ya luego lo que le voy a decir es, ¿qué eventos tengo? Entonces, ¿me recuerdas qué eventos tengo? Por ejemplo, digamos, no sé, el 5 de diciembre de 2024. Entonces vamos a decirle yo qué tengo para esa fecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Ese señor está llegando, recibiendo la información y dice, esto es algo dinámico, esto es algo cambiante. Tengo que acceder a la API en mi calendario y dice, no, el 5 de diciembre primero tengo que hacer deporte en SmartFit un rato, luego desayuno con café colombiano, luego trabajo muy duro en mi trabajo, luego estudio un poquito de infraestructura como código y luego un tiempo en familia. Obviamente él está accediendo a mi calendario y entiende esa información. Entonces vean que es muy interesante porque eso es en tiempo real. Es decir, si yo agrego más eventos y agrego más información, pues se van a ver reflejadas de forma dinámica. Entonces aquí vemos una primera parte que es agentes. Aquí estamos viendo los agentes en acción. Pero también hay otra información. Por ejemplo, bueno, hablemos de los contactos. Por ejemplo, dame mis contactos. Tenemos 4 motos, entonces. Dame mis contactos. Dame mis ahí. Bueno, ahí le envío un mensaje malo, me va a responder mal, ¿cierto? Ahí me va a decir, bueno, Santi, no te entendí, ¿cómo así que dame? Bla, 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 ¿cierto? Pero le va a decir, dame mis contactos favoritos. Voy a decirle cuáles son mis contactos favoritos. Por favor. A mí me gusta decirle por favor, uno nunca sabe. Listo. Dame mis contactos favoritos, por favor. Entonces, ve pantalla, pues ya él está accediendo a esa información en tiempo real y me dice, oiga Santi, mi contacto favorito número 1 es Rick Sánchez. No importa, el que lo entienda, lo entiende. Número 2, Jeff Bezos, pues un amigo de AWS, Warren Buffett, Elon Musk y Jensen Huang. Obviamente, pues no son contactos verdaderos, pero es para la demo, pero es para ilustrar el que yo les puedo meter a esto cualquier información propia, cualquier información empresarial. Y obviamente esos números no son los que están en internet de estas personas. Entonces vemos el segundo ejemplo de cómo interactuar con agentes. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Preguntémosle sobre PDFs o documentos que yo tenga guardados, que aquí ya incluso es un poquito más avanzado. Aquí ya estaríamos viendo el rack en vivo y en directo. Entonces le voy a decir, me dices de qué se trata, de qué es mi proyecto 1. Yo tengo unos proyectos pues guardados, obviamente son proyectos ejemplos que he hecho. Entonces aquí le estoy diciendo de qué es mi proyecto 1. Entonces yo tengo unos PDFs ya guardados en Bucket DC3, ya le estoy preguntando de qué se trata mi proyecto 1. Entonces él es capaz de entender, oiga señor Santi, su proyecto número 1 es su tesis de grado cuando estudié la carrera y se llama Baxter Bon Appetit. Información que tampoco está en esos modelos pública, pero él es capaz de detectar. Y para mostrarles esta información donde está, les vamos a mostrar directamente en Amazon Web Services. Entonces, si vamos a Amazon Web Services, a Bucket DC3, a los famosos buckets, voy a mostrarlo en local, pero vamos a ver si nos da tiempo que nos carguen. Aquí tengo varios proyectos. Entonces tengo mi proyecto 1. Como pueden ver, el proyecto 1 es Baxter Bon Appetit, la tesis de pregrado que lo hice en el 2021. Pero obviamente tengo diferentes proyectos y esa información la sacó de sus bases de conocimientos. Pero si ustedes le están montando un catálogo empresarial, están montando una solución que tiene productos, tiene ventas, tiene diferentes procesos internos de cómo resolver problemas, se pueden cambiar estos PDFs para lo que ustedes necesiten. Entonces ahí vemos ya varios componentes al tiempo. Desafortunadamente el internet no me está cargando todo, pero por parte final lo que les voy a decir es muchas gracias. Vamos a decirle muchas gracias. ¿Algún tip final? ¿Algún tip final como un consejo? Entonces vamos a decirle un último consejo para cerrar pues ya la demo de la charla del día de hoy. Y el objetivo es que él me entienda cuáles son los consejos que me gustan a mí. Entonces los consejos que me gustan a mí es, muchachos, recordemos aprender sobre Amazon Web Services o cualquier nube. Aprendamos de nube, aprendamos de inteligencia artificial generativa
Y con eso voy a dar las conclusiones ya para cerrar esta charla. A ver, yo la encuentro. Está por aquí. Entonces, para cerrar la charla, ¿qué conclusiones damos? Conclusiones muy sencillas. Primero, dividir las cosas difíciles en pasos más sencillos. Número 2, inteligencia artificial generativa es mucho más que solamente chatbots. Vimos chatbots, pero cada día hay más aplicaciones reales productivas que mueven muchos negocios a nivel de diferentes frentes. El objetivo es entender que esto es solamente la punta del iceberg, ¿cierto? Hay mucho más por detrás para que se motiven a estudiar. La seguridad es muy importante. No voy a hablar de seguridad ni hablé de seguridad hoy, pero recordemos, es súper importante tarea a estudiar de seguridad y aprender de seguridad de estos modelos. Y el momento de aprender sobre inteligencia artificial generativa es ahora. Con eso me despido. Muchas gracias por la atención y bueno, Gracias.